¿Qué tal, amigos? Nuestro cordial saludo en el inicio de otra charla de Historia Novohispana, uno más de nuestros programas de introducción a la universidad. El obraje fue una institución europea introducida en América como consecuencia de la conquista. Cumplía en su época funciones similares a las que en la actualidad tiene la fábrica. En los locales que recibían el mismo nombre se realizaba la producción manufacturera, la que se distinguía de la producción indígena por una incipiente mecanización de los instrumentos que empleaba, la cooperación en el trabajo y el destino comercial de su producción, entre otras cosas. Los obrajes más numerosos e importantes fueron los que se dedicaron a la producción textil, por lo que su impacto no solo afectó a esta rama de la producción manufacturera, sino a toda la actividad económica del virreinato. En su ciclo productivo, el obraje reunía toda clase de etapas de elaboración y acabado del producto, desde el lavado de la lana y aún la trasquila de las ovejas. En ocasiones, hasta el tinte, la prensa y la perchada, y eventualmente desarrolló mecanismos de venta y distribución. Su implantación en el siglo XVI transformó radicalmente en forma progresiva, aunque inicua, la incipiente industria del tejido a base del malacate de los indígenas y llegó a representar el máximo adelanto de la industria manufacturera a fines del siglo XVIII. Sin embargo, hacia el final de la colonia casi había desaparecido. Antes de que los españoles llegaran a América, la confección de telas era muy primitiva, los telares muy rudimentarios. Los materiales empleados eran, en general, de origen vegetal y, con excepción del algodón, bastante burdos. La aclimatación de diversas fibras vegetales, así como la del ganado lanar y la introducción de la aguja de hierro, las tijeras, el telar de marco fijo, los usos con ejes metálicos, las técnicas españolas para procesar fibras, hilos y tejidos y sobre todo la cooperación compleja del trabajo que la conquista implantó en la elaboración de hilados y tejidos tuvieron hondas repercusiones económicas, políticas y sociales, no solo porque significaron un importante impulso a las fuerzas productivas, aumento de la productividad y de la calidad de la producción, sino también porque con el obraje textil los conquistadores trataron de lograr su rápido enriquecimiento. No obstante los adelantos técnicos que introduce el obraje, no constituyó la versión perfeccionada del rudo trabajo textil de los indígenas, sino la implantación de un nuevo sistema que se extendió mucho por el elevado precio de las telas europeas. Sus limitaciones técnicas y las relaciones laborales que conservaban algún rasgo medieval le dieron escasa ventaja sobre la producción artesanal. Esta circunstancia y la estrechez de un mercado que tenía que disputar con los pañeros europeos sirvieron para que su proceso de producción se sostuviera en el trabajo forzado, la brutalidad y la violencia. Por eso,
esto, el obraje cobró fama de lugar insalubre, oscuro, cautiverio de trabajadores, prisioneros, foco de epidemias y centro en el que se castigaba y maltrataba al trabajador. La condición humana en que el obraje asumió a sus trabajadores preocupó a las autoridades locales y metropolitanas y motivó la expedición de numerosas disposiciones legales para regular el trabajo. Y sin embargo, estas disposiciones fueron soslayadas frecuentemente por los dueños de los obrajes. Veamos las características del obraje. Atendiendo a sus propietarios, los obrajes podían ser de comunidad, los que tenían, beneficiaban y administraban los indios; de particulares, los que pertenecían a un particular, generalmente español o criollo. Por la calidad de sus trabajadores, estos últimos podían ser abiertos, o sea, aquellos en los que los trabajadores podían irse en cuanto les pareciera, con tal de que hicieran las tareas encomendadas para una fecha determinada. Durante las horas de trabajo no podían salir, pero sí ir a dormir a sus casas y volver al día siguiente. Y cerrados, aquellos en los que los trabajadores permanecían cautivos como en una prisión. En estos trabajaban indios, negros, castas y ocasionalmente algún español. Se encontraba ahí hombres, mujeres y niños, desde los 9 o 10 años, a pesar de las disposiciones contrarias. A este tipo de obrajes nos referiremos en esta ocasión. Las crecientes necesidades de consumo local y la iniciativa de los empresarios españoles hicieron que los obrajes en que se elaboraban telas de lana, algodón, jergas, frazadas, sombreros y aún telas de seda en algunos, se extendieran a los principales centros del virreinato. Así, mientras en 1571 había cerca de 80 grandes obrajes, hacia 1604 había más de 114, localizados en la Ciudad de México, Xochimilco, Puebla, Tlaxcala, Tepeaca, Celaya y Texcoco, aparte de muchos otros que estaban en Querétaro, Salvatierra y Valladolid, Morelia, de innumerables talleres pequeños. El obraje concentraba una cantidad importante de trabajadores, llegando a alcanzar los 500, y en promedio más de 50. Casi siempre los propietarios tenían los obrajes como actividad complementaria de otras. Por eso no les interesaba conservarlos mucho tiempo. Además, por lo general eran españoles y formaban parte de la oligarquía de la localidad. La combinación del obraje con otra actividad productiva garantizaban su sostenimiento. Así, el obraje aseguraba la aprovisión de materia prima por medio de la hacienda y tenía acceso al mercado a través del propietario, comerciante o militar. O bien, gozaba de prerrogativas y consideraciones a su situación ilegal por ser propiedad de burócratas o ciudadanos distinguidos de la región. Al frente del obraje se encontraba el amo. El mayordomo era su hombre de confianza y jefe del obraje, con funciones administrativas y ejecutivas que consistían principalmente en el aprovisionamiento de materia prima y del control productivo. Además, llevaba un libro en el que anotaba el número de operarios, sus salarios, la causa y la forma del adelanto de los sueldos
y las tareas realizadas por cada uno. Debía presentar el libro al juez de la localidad y al contador de alcabalas. Bajo sus órdenes estaban los actores, que eran los encargados directos de vigilar el trabajo diario. A fines del siglo XVIII, más de las 3/4 partes de los obrajes se localizaban en la zona centro-oeste del virreinato, en el centro y en la periferia del Bajío. Hacia la misma época, la composición étnica de los obrajes de Querétaro, que puede servirnos para ejemplificar la de las otras regiones, era la siguiente. El 70% de sus trabajadores eran indios y en proporción descendente, mulatos, mestizos y negros, además de un número reducido de españoles. El obraje mantuvo sus características estructurales durante todo el período virreinal. La única transformación notable al final del siglo XVIII fue la desaparición del trabajo esclavo y la mayor utilización del trabajo forzado como consecuencia del agotamiento del mercado de esclavos, por un lado, y la incapacidad del obraje para competir con la hacienda y la mina en el mercado de trabajo. Tampoco se modificó el proceso del trabajo, pues los instrumentos y las características tecnológicas tomadas del modelo industrial del medioevo español no se transformaron. Ahora hablemos del trabajador del obraje. La mayoría de los trabajadores del obraje estaban endeudados y encerrados. Su paga se establecía de modo unilateral, generalmente complementando los ingresos con la comida que se proporcionaba en el mismo local. A veces, parte del pago se daba en especie. Los salarios establecían unas veces de acuerdo con el tiempo de trabajo y otras en función del trabajo que se tenía que desarrollar. En el pago se observaba una escala y una jerarquía entre los diferentes oficios y trabajadores. La escala nominal de salarios iba desde 1,5 hasta 4 reales. Los que trabajaban como peones del obraje ganaban entre 1 y 1,5 reales. La generalidad de los trabajadores ganaba 2 reales. Solo los maestros y algunos tejedores ganaban 4 reales. Del salario se descontaban las obras defectuosas o de mala calidad. Diariamente se repartían las tareas a los operarios. Se castigaba con severidad la negligencia y el descuido. El mayordomo anotaba todas las faltas, descuidos, fallas, mermas y tramas mal hechas para descontar al fin de año las cuentas a cargo de los trabajadores. El trabajo se hacía en 2 formas principalmente. Por jornal, el trabajo se hacía por cierto precio y bajo ciertas condiciones de sol a sol, o durante ciertas horas, sin obligación de presentar la obra acabada o final de la jornada, y por tarea o por pieza. Este sistema era parecido al trabajo a destajo de la actualidad y podía hacerse dentro o fuera del obraje.
En esas condiciones trabajaba la minoría. Las condiciones higiénicas del obraje eran nulas, a pesar de que en ellos trabajaba continuamente un número superior a las 50 personas. La pelusa que se desprendía de los telares atacaba los pulmones, lo cual dejaba enferma e inutilizada a la gente en 2 o 3 años. La escasez de los salarios y la carestía de los artículos que los trabajadores necesitaban hacían que se endeudaran con el amo o que acudieran a la tienda de raya del obraje para pedir a cuenta de su salario víveres, aguardiente, pulque y ropa, cuyos precios el amo aumentaba del 30 al 60%. De ese modo, las deudas de los trabajadores aumentaban día con día, haciéndose casi imposible de pagar. El deudor no podía salir del obraje sin pagar previamente y, si huía, no era recibido fácilmente en otro centro de trabajo. Los trabajadores acudían también al empeño de su propia persona, a cambio del adelanto de alguna cantidad. A veces los hijos del empeñado pagaban con su trabajo el préstamo concedido a su padre, con el fin de rescatarlo. En los obrajes se acostumbraba también sortear la libertad entre los operarios que se habían comprometido a liquidar el empeño. Delitos como las deudas civiles, por ejemplo, se juzgaban en los obrajes. Los trabajadores tenían prohibido portar armas. La embriaguez durante el trabajo era duramente castigada, a pesar de que por otro lado se fomentaba por medio de la tienda de raya. Al ebrio que hacía escándalo se le ponían cepos en los pies. Al que sostenía conversaciones deshonestas, chiflaba o se reía a carcajadas, se le imponían 3 días de tarea. Al que robaba, se le castigaba con un día de vergüenza pública, con el objeto robado colgado al cuello. Frecuentemente los reos eran tratados peor que en las cárceles y prisiones. Eran varados, o sea, azotados con varas, por causas realmente insignificantes, vejados e injuriados. Si huían por carta de justicia, eran traídos de donde estuviesen y compelidos a servir como reos en prisiones. Veamos las leyes relativas a los obrajes. La inhumana explotación de que eran víctimas los trabajadores de los obrajes motivó la expedición de múltiples ordenanzas. Mediante esas disposiciones legales, se intentó, aunque con poco éxito, regular las funciones de los amos y de los operarios, imponiendo penas o multas si se infringían sus preceptos. Ya a fines del siglo XVI había una extensa reglamentación para los obrajes. Formalmente, el amo que coartara la libertad, no fijara el jornal o mantuviera cerrado el obraje, se hacía merecedor de sanciones. Lo mismo le ocurría si infringía malos tratos, castigos excesivos o practicaba la esclavitud. La legislación vigente está orientada a proteger a los trabajadores, no esclavos de los obrajes, pues del cuidado de los trabajadores esclavos se ocupaban los amos, ya que eran ellos una inversión que les interesaba cuidar,
así como procuraban que conservaran la honestidad y las buenas costumbres de la época, como la observancia del ayuno y la vigilia, de la misa dominical, de las fiestas de guardar y de la convivencia. Las ordenanzas se establecían también que para fundar un obraje se tenía la obligación de recabar la licencia del virrey y del Consejo de Indias, bajo pena de ser demolido. Dichas licencias se debían presentar al asesor militar cuando las requiriera. Los dueños de los obrajes tenían la obligación de contratar por escrito y ante la justicia el trabajo que habían de ejecutar los operarios, especificando el salario por el servicio prestado, sin cuya condición era nulo el contrato, y debían llevar un libro con los nombres o señas de los trabajadores, señalando las obligaciones, las liquidaciones, las telas o tejidos que debían hacerse y los días trabajados en el año. Anualmente los obrajes eran visitados por inspectores del cabildo o del corregimiento respectivo. En las visitas se debía revisar si el obraje tenía los libros en orden, si estaba fijado en un lugar público el bando que prescribía la protección virreinal a los indios y si el número de telares se ajustaba al que registraba la licencia correspondiente. No obstante, debido a la convivencia de los inspectores, fueron excepcionales los informes que hicieron constar las irregularidades e infracciones de los obrajeros. Felipe II reguló las horas de trabajo en 1573. Debían ser 12 de sol a sol. Estaba prohibido el trabajo nocturno. Se debía conceder media hora para el almuerzo y 2 horas al mediodía para comida y descanso. Sin embargo, los amos señalaban la jornada diaria excediendo lo establecido por las leyes. Obligaban a trabajar los domingos y días festivos. Las ordenanzas establecían también que el pago se hiciera con toda puntualidad, en talla y mano propia, y en moneda corriente o en oro y plata. En partes y de buena ley, si no hubiere moneda. A los indios libres se les debían dar 2 pesos de oro común al mes. A pesar de la importancia económica que llegó a tener el obraje en la colonia, no logró su transformación hacia la industria moderna, porque obstáculos estructurales tan importantes como la estrechez de su mercado le impidieron la acumulación que necesitaba para garantizar su reproducción. Por ello, su producción estuvo fincada ante todo en la explotación brutal de la mano de obra indígena. Así, el obraje, al igual que la mina y la hacienda, constituyen elementos fundamentales de una economía colonial que se basó en la servidumbre y la crueldad como medios para obtener ganancias. Nuestras gracias, amigos, por la atención que nos han dispensado y nuestra cordial invitación para que continúen estando con nosotros en estos apasionantes temas de historia novohispana. Hasta entonces.